La productividad y el aprovechamiento de nuestro tiempo es algo que nos ha obsesionado siempre, hasta el punto que en muchas ocasiones definimos nuestra valía en función de la cantidad de cosas que hemos logrado hacer, en función de esa sensación de más o menos aprovechamiento del tiempo. Así que en el vídeo de hoy te quiero compartir algunas ideas, algunas reflexiones que te van a ayudar también a responder otra pregunta muy recurrente que a veces nos obsesiona en exceso, y es: ¿cómo puedo llegar a todo? ¿Realmente se puede llegar a todo? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate. Deseo de todo corazón que encuentres en este vídeo esas ideas que te ayuden a encontrar esa respuesta y sobre todo a sentir ese equilibrio en la forma en la que inviertes tu tiempo. Por supuesto, si te apetece también compartirnos tu opinión con respecto a esta pregunta, pues aprovecha el espacio de comentarios. Te voy a dejar también enlazado en la descripción los vídeos que mencione y también este de aquí, donde pues te compartía una reflexión relacionada con el vídeo de hoy, que es que no llegar a todo también está bien, así como la línea de tiempo para que puedas moverte de forma rápida a lo largo de este vídeo. Dicho esto, muchísimas gracias por darle al play y comencemos con el contenido del vídeo de hoy. Cuando hablamos de productividad y de gestión del tiempo, solemos poner el foco principalmente en cómo vamos a organizar todas las tareas que tenemos que hacer o que queremos hacer, que no son lo mismo, en una cierta franja de tiempo, en ese tiempo que tenemos disponible. En este sentido, si queremos llegar a todo, pues solo existen dos vías: reducimos el número de tareas que tenemos que hacer o que vamos a poner en esa franja horaria, o ampliamos la cantidad de tiempo disponible, que básicamente consiste en sacrificar tu sueño. Spoiler, en ambos casos lo que vas a lograr en el corto, medio o largo plazo es sentirte mucho más frustrado, más estresado, más ansioso y al final vivir en esa permanente lucha contigo mismo, con el tiempo y con las tareas y resultados que quieres conseguir. Por eso, las 4 ideas que te voy a compartir en el vídeo de hoy te van a ayudar a tomar perspectiva para que encuentres tu propia respuesta a esa pregunta, porque como veremos a continuación, al final, más allá de lo que te pueda decir yo, te pueda decir otra persona, lo más importante es la respuesta que tú te des cuando te hagas esta pregunta. ¿Cómo puedes llegar a todo? ¿O realmente puedes llegar a todo? Así que aprovecha la línea de tiempo para moverte de forma rápida a lo largo de estos puntos y de esta manera detenerte en el que te interese más. Comencemos con el primero de ellos. Punto número 1. ¿Qué significa exactamente todo? Normalmente cuando nos hacemos esta pregunta o decimos es que me gustaría llegar a todo o no puedo llegar a todo, creemos que tenemos muy claro lo que esto significa, ¿no? Pero es que la palabra todo es muy ambigua, es algo muy abstracto, muy general, y solo cuando nos paramos a concretar y a preguntarnos y aterrizar en un papel ¿qué es exactamente ese todo al que me estoy refiriendo?, vamos a poder tomar conciencia real de lo que estamos hablando, de cuál es eso que queremos conseguir o qué es lo que nos inquieta y preocupa. Recuerda que tu mente solo entiende aquello que ve y también es importante que tu mente, tu cerebro entienda qué significa cuando tú dices quiero llegar a todo o te preguntas cómo puedo llegar a todo. Ese todo incluye todo lo que quieres hacer, todo lo que debes hacer, todo lo que se supone que se espera de ti que has de hacer. Todas estas tareas son totalmente diferentes y ocurre lo mismo con la motivación detrás de eso que quieres hacer, de ese todo, con las expectativas o los condicionantes externos. Por eso, en la medida que tú tienes claro en este momento actual, cuando estás diciéndote esa frase o haciéndote esa pregunta, ¿qué significa ese todo?, más fácil te va a ser encontrar esas acciones o estrategias que te ayuden a organizar tu tiempo para llegar y cumplir con lo que realmente quieres en este momento. Recuerda que gestionar tu tiempo es sinónimo de cómo te administras a ti mismo, y la respuesta que tú des o la forma en la que tú te relacionas con tu tiempo es totalmente diferente a la que daría tu jefe, a la que te daría tu familia, a la que te daría tu amigo. Es importante que tengas claro qué significa para ti ese todo, porque si no es mucho más probable que desde esa imagen mental pues vivas permanentemente en esa sensación de lucha contigo mismo y de frustración porque no estás llegando a todo. Y en el caso hipotético de que consigas llegar a ese supuesto todo, pues igual lo vas a hacer con mucha lucha, ansiedad y malestar. Así que lo primero que has de tener claro cuando veas que te estás diciendo esta pregunta o estás diciendo esta afirmación o te encuentres angustiado con todo lo que tienes que hacer es preguntarte ¿qué significa actualmente en este contexto, en el día de hoy, ese todo? Punto número 2. Puedes llegar a todo, pero en su justo momento.
Probablemente esta respuesta la has escuchado muchísimas ocasiones porque es lo que más se suele repetir. Sin embargo, en muchas ocasiones, por mucho que lo digamos, no significa que en el fondo ni lo creamos ni tan siquiera que nos esté dando la tranquilidad que queremos. El punto de conflicto aparece justamente por el componente emocional. Cuando nosotros nos ponemos una lista de cosas o conectamos con ese todo que queremos conseguir, aparecen los apegos, las expectativas, ese sentimiento de responsabilidad y irresponsabilidad, autoexigencia, perfeccionismo tóxico, la culpa, etc. Y si no atendemos este componente emocional, pues al final da igual que tú te repitas que sí, yo puedo llegar a todo, pero en su justa medida. Puede ser que teóricamente a nivel mental hacia afuera lo tengas claro, pero en el fondo internamente no te lo estás creyendo y es lo que te está causando ese malestar que sientes. En este punto hay dos frentes que has de trabajar. El primero tiene que ver con ese reconocimiento emocional, es decir, cuáles son esos condicionantes emocionales que en un momento dado te están haciendo exigirte más de la cuenta o te están haciendo sentir que eres poco válido o que eres irresponsable. Te voy a dejar enlazado en la descripción algunos de los vídeos que tienes aquí en el canal donde trabajamos pues el tema de los condicionantes. Y por otro lado, es importante que trabaje en líneas de tiempo, es decir, una vez que tú ya has concretado qué es ese todo para ti en el día de hoy, es decir, esa lista de tareas que quieres hacer, que tienes que hacer, que se espera que hagas, fíltralas por tiempo. ¿Cuál de ellas realmente necesitas que sean atendidas hoy? ¿Cuáles de ellas pueden ser atendidas en otro momento? Y aquí entra esa atención propia de la tarea, de la conclusión de la tarea, y por otro lado esa necesidad emocional por verla terminada. Es importante ese equilibrio entre ambos aspectos, está muy conectado con tus prioridades, pero es importante que cuando tú tengas esa lista de todo, también la organices o tengas claro esos tiempos. Cuáles realmente necesitan ser atendidas hoy y cuáles en un momento dado pueden ser atendidas más tarde o en otro día. Esto te va a ayudar a tomar perspectiva, a rebajar carga y sobre todo a tener una imagen real de lo que significa ese todo y de cómo tú te estás sintiendo con ese todo. Punto número 3, no tienes que hacerlo todo tú solo. Este es otro de los puntos que nos genera conflicto, nos genera lucha, porque en muchas ocasiones las listas de tareas que nosotros nos ponemos, las acciones que asumimos, pues no son necesariamente responsabilidad nuestra. Habrá algunas que sí que lo son y habrán otras que a lo mejor simplemente estamos asumiendo hacerlas al 100% por no compartir esa carga. La razón detrás de esa decisión pues ya sería un trabajo personal que está asociado a ese componente y condicionamiento emocional. Por eso es importante que tengas claro, cuando definas tus tareas, la responsabilidad real que tienes sobre cada una de ellas. Es decir, qué responsabilidad real tienes sobre cada una de esas tareas y por otro lado, qué responsabilidad estás asumiendo sobre la misma. Ahí quizás ya te des cuenta que habrá ocasiones en que es la propia autoexigencia o ese perfeccionismo tóxico, falta de autoestima o falta de confianza lo que te está llevando a echarte más carga y más peso encima. Una de las habilidades fundamentales para trabajar cuando hablamos de productividad, de bienestar en todos los aspectos, es nuestra capacidad de delegar. Delegar es una de las habilidades a veces más complicadas justamente por ese componente emocional que nos hace asumir más tareas y no soltarlas. Una de las razones es la falta de confianza, no solo en la persona en la que estamos eligiendo delegar esa tarea, sino también la falta de confianza que tenemos en nosotros mismos. Te dejo en la descripción el enlace a este vídeo de aquí, donde hablábamos de algunos tips para aprender a delegar. Así que para poder llegar también a ese todo que quieres, tienes que trabajar esa capacidad de compartir carga o de delegar esa acción en manos de otra persona. Aquí es importante trabajar en esa emoción de la culpa que normalmente se activa. Compartir carga o dejar una tarea en manos de otras personas no significa que lo estés haciendo mal, no significa que eres menos profesional, que eres menos responsable o que eres menos válido, nada que ver. Estás desarrollando esa capacidad también para ser flexible, para trabajar en tu bienestar desde esa conciencia de lo que te puedes permitir hacer y del precio que estás pagando. Es verdad que en muchas ocasiones podemos con todo lo que nos proponemos, pero quizás en un corto periodo de tiempo, por un día, por 2 días, pero cuando esa lista se mantiene en el tiempo, pues acabará pagando un precio muy alto.
estará pasando una factura tan alta que no será sostenible. Por eso tener en cuenta ese compartir carga, bien parcial o total, es fundamental para poder llegar a ese todo. Igual que pasaba con los puntos anteriores, es importante ese trabajo paralelo emocional para que no te acaben dominando sensaciones como la de la culpa. Y por último, el punto número 4, apóyate en una herramienta visual rápida. Hay dos emociones, la de la culpa y el enfado, que se van a manifestar de forma muy intensa cuando aparece esta sensación de quiero llegar a todo o estoy enfadado porque no he conseguido llegar a todo en el día de hoy. Por eso es importante, aparte de ese trabajo emocional paralelo del que hemos venido hablando, que cuentes con estrategias que te ayuden a tomar distancia y bajarle esa intensidad emocional en el que te encuentras. Se trata de herramientas que te permitan, por un lado, ver todo lo que tenías planteado, esos marcos temporales y sobre todo lo que has ido logrando, lo que has ido consiguiendo. Hay ocasiones incluso que no llegas a lo mejor a toda tu lista porque has atendido otras actividades, otras tareas que han surgido de forma inesperada. Sin embargo, si no tienes esa perspectiva, esa visión rápida delante, pues te puedes perder justamente lo que te falta. Piensa que da igual que tú tengas una lista con 10 o con 100 tareas. Si tú solo haces 99 de esas 100, tu mente se va a quedar enganchado en esa última que le quedó por tachar. Y ahí puede ser que te acabe dominando esa frustración, esa sensación de estrés y de invalidez. Por eso es importante que incorpores estrategias de planificación, de organización o que te permitan reafirmarte en tus logros, en tus avances, por pequeños e insignificantes que a priori te puedan parecer. No sé si cuando veas este vídeo ya está publicado el vídeo en el que hablamos del Bullet Journal y de la agenda. Si es así, te dejo el enlace en la descripción y si no, pues será el siguiente vídeo. Como estoy grabando con antelación, ahora mismo no sé cómo va en el calendario. Pero para tú poder rebajar esa sensación de frustración porque no llegas a todo, es importante que cuentes con esa herramienta visual rápida que te permita poner el foco en lo que sí has logrado, en lo positivo y sobre todo que te permita tomar perspectiva también con los tiempos y ese nivel de responsabilidad que estás poniendo en cada tarea. Así que si en algún momento te sientes en lucha porque no llegas a todo o porque no sabes cómo llegar a todo, es importante que lleves la mirada, la atención a ti mismo y te hagas preguntas que te ayuden a conectar con los puntos anteriores. Por ejemplo, preguntas del tipo, de todas las tareas que tenías que hacer hoy, ¿cuáles eran realmente necesarias hacer hoy? ¿Cuáles eran fruto de expectativas? ¿Cuántas de esas tareas eran necesarias hacerlas en el corto plazo y cuáles pueden ser realizadas más tarde? ¿Cuáles de esas expectativas te conectan con esa motivación personal intrínseca o es simplemente una motivación externa? ¿Cuánta responsabilidad estás asumiendo de esa tarea y cuánta es la que realmente te corresponde? ¿Qué pasaría si compartieras o delegaras esa tarea en manos de otra persona? Si no has podido llegar a todos, ¿qué tareas exactamente se han quedado fuera? ¿Por qué crees que se han quedado fuera? ¿Qué te hubiera ayudado a conseguirlas? ¿Crees realmente que eres menos válido por no haber tachado toda tu lista? Al final existe un gran condicionamiento emocional cuando nos planteamos esta pregunta. Muchas veces debajo subyace la autoexigencia, ese nivel de dureza y de flexibilidad con nosotros mismos. Así que deseo de todo corazón que los 4 puntos que hemos visto en el vídeo de hoy te ayuden a encontrar tu propia respuesta a esta pregunta y sobre todo te ayuden a rebajar esa sensación de lucha y de castigo contigo mismo. Llegar a todo está bien y no llegar a todo también está bien, pero es sumamente importante que trabajes en ese condicionamiento emocional, porque es solo desde ese trabajo donde vas a encontrar ese equilibrio con las tareas que te marcas, la forma en la que las realizas y sobre todo la sensación una vez que acabe el día y miras cuántas de ellas has acabado realizando y cuántas han quedado para otro momento. Deseo de todo corazón que las ideas que te he compartido en el vídeo de hoy te ayuden a trabajar no solo en ese proceso de encontrar tu propio equilibrio, en ese proceso de darte cuenta de qué hay detrás de esa lucha que a veces sientes, sino sobre todo que te ayude a tomar perspectiva para que a partir de ahora, cuando hagas una lista, veas cómo has realizado esa lista y si te han quedado cosas pendientes, pues lo hagas desde la tranquilidad y el abrazo y no desde la exigencia o desde la lucha porque no la cumpliste toda. Recuerda, está bien si lo haces, pero también está bien si por lo que sea no has cumplido esa lista.
Yo te doy las gracias por estar al otro lado, por acompañarme un día más. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que me dejes un comentario, un like, allí me ayuda muchísimo. Y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, que hagáis muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.